Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos la fabulosa Africa Twin, señores, o mejor conocida como CRF 1000. Este es del año 2017, pero la 2018 es prácticamente igual. Esta moto, señores, es una leyenda. ¿Por qué? Porque dejó de existir más o menos ahí del 88 con la XRB 750. Ganó 3 veces el Rally Dakar. Para los que no conocen, el Rally Dakar es la prueba más extrema del mundo. Tú tienes que atravesar el desierto en tu motocicleta tú solo, y ahí lo que se pone a prueba eran los motores. ¿Por qué? Porque imagínate el sol a 40 grados más los 100 grados del motor, más la velocidad y las dunas de arena, el esfuerzo que se genera tratando de subir una duna de arena. Entonces por eso los motores se veían como que se probaban ahí. Cuando Honda ganó el primer Rally Dakar ahí, se dio a la fama de que era una moto muy confiable. Gana 3 años consecutivos, después desafortunadamente desaparece del mercado y por fin regresa, señores, pero regresa de otra manera, no solamente con otra nomenclatura, viene ahora como CRF, sino que ahora la disposición del motor es diferente. 2 cilindros paralelos en 1000 centímetros cúbicos. Los que no conocen las CRFs es todas las de off-road, me refiero a la 250, la 450, que se usan para motocross, pero esta es la única versión 1000, que es la fabulosa Africa Twin. En cuanto a la potencia, tiene 98.3 caballos a 7500 revoluciones y 98 newtons metro a 6000 revoluciones por minuto. Tiene muy buena respuesta en off-road, en carretera, en todos lados. Sin embargo, toda la estructura está modificada más para off-road. ¿Por qué? Porque tenemos suspensiones de muy buen recorrido y el cuadro es súper resistente, y lo chido es que viene preparada para que tú le pongas sus maletas, le pongas aquí una alforja todavía más grande atrás y que aparte puedas llevar a tu pasajero. Existen dos versiones de esta motocicleta. La primera es esta, que es la estándar, que es de
cambios manuales como normalmente los conocemos, que son 6 velocidades, y existe una versión un poquito más compleja que tiene la caja DST, que ahora viene con un sensor que sabe en qué inclinación está la moto para poder poner en la relación correcta la marcha. ¿Por qué? Porque la DST significa Dual Clutch Transmission. Es básicamente una transmisión automática, pero con 3 modos de manejo. Esta que tenemos el día de hoy es la normal, de 6 velocidades. Hay gente que todavía no confía mucho en las cajas DST. ¿Por qué? Porque son relativamente nuevas, pero en realidad ya llevan unos 5 o 6 años. Funcionan muy bien. Honda los usa en varios modelos, en las BFRs, incluso hay un scooter que lo tiene. Vamos a ver cómo suena esta belleza. No sé si lo notan, pero tiene ese sonido particular de Honda. Pero la que me gusta mucho ya es su sonido en altas. Definitivamente suena muy bien. Recuerden que esta moto es enfriada por líquido, viene con sus 2 radiadores, y en cuanto a la suspensión tenemos barras de 43 milímetros, pero eso no es lo especial. Lo especial es que tenga todo este recorrido. ¿Por qué? Porque nos permite ir en off-road de manera cómoda y poderla meter a la tierra muy fácil. Y eso no es lo mejor, señores. Lo mejor es esta llantota 90-90 RIM 21. ¿Por qué tenemos una llanta tan grande? Básicamente porque el tipo de medida es para que la podamos meter en off-road, que podamos subirnos a las piedras y todo sin ningún problema, además de que vienen con rayos muy reforzados, así como unos excelentes frenos de discos lobulados de 310 milímetros y sus calipers de anclaje radial de 4 pistones cada uno, tiene 2, y esta moto tiene ABS en las 2 llantas de doble canal. Si tú frenas con la pura delantera, funciona el ABS. Si tú frenas la pura trasera, también funciona el ABS. Este sistema es muy especial. ¿Por qué? Porque lo podemos desactivar con un solo botón para cuando nos metamos a off-road. En cuanto a la parte trasera, tenemos un disco enorme de 256 milímetros, igual lobulado, de la marca Nissin, de un solo pistón, pero tenemos un basculante con una forma muy especial. Se ve que es bastante resistente, y una llanta 150-70-18. Podemos ver que el escape es muy gigantesco. ¿Por qué? Porque ya está preparado para la Euro 4. En cuanto al tablero, tenemos un tablero que parece como de estación espacial, señores. Tenemos revoluciones hasta 7000 o casi 8000 revoluciones por minuto, kilómetros por hora, gasolina, direccionales, así como los indicadores. Aquí tenemos el control de tracción, check engine, así como requerimiento de servicio, luces altas, luces bajas, el ABS, el neutral, así como la temperatura del motor hasta abajo, el odómetro, el promedio de gasolina, así como la temperatura del aire ambiental. Tenemos trip A, trip B, así como el odómetro. También podemos configurar el control de tracción, y arribita tenemos la hora. En la piña derecha tenemos un gatillo para cambiar el control de tracción, activarlo o cambiarlo en sus diferentes modos. Luces altas, luces bajas, 2 botones multifuncionales para el tablero, así como luz de paso si lo apretamos así, luces altas, luces bajas, claxon, direccionales. Y en la piña derecha, intermitentes, así como el botón de corriente. Y justo al lado del tablero, aquí tenemos el control para activar el ABS o desactivarlo. En cuanto a la altura del asiento, es de 850 milímetros, pero se puede subir a 871. Nosotros lo podemos modificar, solamente es cuestión de abrirle aquí abajo, mover una pequeña pieza y volverlo a poner, dependiendo de tu altura, o también dependiendo si la vas a traer en la ciudad o lo vas a traer en off-road. A veces es mejor traerlo un poquito más alto. Yo que mido unos 63, es una moto alta, 850 milímetros, además de que la altura del piso es de 250 milímetros, o sea 25 centímetros de la altura del piso. Normalmente las motos tienen entre 15 y 10, esta tiene 25. ¿Para qué? Para que la podamos meter en off-road muy fácil. ¿Podría ser una moto alta para alguien de mi tamaño? Sí, pero ya depende mucho de cada quien. Sin embargo, recuerden que las motos de motocross están súper altas y a veces los campeones de motocross no son tan altos. Entonces ahí ya es más maña. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a empujar la moto con los pies, sino que la moto nos va a llevar a nosotros. Y el tanque es de 18.7 litros. Es un tanque que te puede dar hasta 400 kilómetros de autonomía. Para hacer una moto 1000 es demasiado. Si tú quieres la versión estándar vale 262,000, y si quieres la DST vale 290,000 pesos. Pero ya depende mucho de tu país. Si quieres ver más o menos cuánto cuesta, métete a la página de Honda. Ahí vas a encontrar el precio al día de hoy, porque seguramente cuando estés viendo este video ya no va a estar ese precio. Así que pues vamos con el review, amigos. Bueno, amigos, vamos a empezar la prueba de la Africa Twin. La posición es bastante cómodo, a un nivel extremo, y nuestra espalda está totalmente recta.
Pero lo bueno de estas motos trail o adventure o como les quieran llamar es que tienen protección aerodinámica. Entonces, aunque nuestro cuerpo vaya totalmente recto, podemos ir a fácil 200 sin ningún problema por la protección aerodinámica. Ojo, en esta no se le puede modificar la altura del parabrisas. Se le puede meter uno más alto, sí, pero me parece que no se le puede mover en altura. Es una pequeña desventaja para esta trail, pero en sí la posición de manejo es extremadamente cómoda. El asiento también es muy cómodo. Yo creo que podrías viajar muchas horas andando en ella. Y aunque ahorita tenemos el sol a contraluz, se ve muy bien el tablero. Incluso aunque esté en sombra, yo puedo ver perfectamente el tablero. Esta moto tiene 3 controles de tracción y ABS desconectable. Es una moto que está perfectamente diseñada para poder hacer touring. Responde muy bien. No es una moto que sea muy agresiva, sin embargo tiene mucho torque. Entonces donde yo le dé, me va a responder. Por ejemplo, vamos a entrar antes que ese carro. Y recuerden, tiene ABS. De hecho lo pasamos muy fácil. Vamos a ver qué tal en la curva. Recuerden que tenemos suspensiones muy buenas. Rayos, y se inclina bastante. Estas motos que son bastante altas se inclinan muy bien. Y como esta moto ya viene con llantas Bridgestone de agencia, pues nos podemos inclinar con toda confianza. Sin embargo, esta moto está más enfocada al off-road que al touring. 60% off-road, 40% touring. Vienen unos perros, frenamos. Déjenme decirles que tiene unos frenos muy poderosos. Oh, qué perrote. Vamos a regresarnos. Si se dan cuenta, no me cuesta mucho moverla, o para nada moverla. Vamos a ver a cuánto llega en primera aquí. 83. Una curva. 120 en segunda más o menos. Si se dan cuenta, llega muy fácil, tiene empuje. La curva de potencia no es así como de menos a más, sino que es más bien, está como medias y al final ya sube alta. Entonces realmente no es una moto que sea muy agresiva para la carretera. Sin embargo, tenemos muy buena potencia. Incluso si nosotros llevamos pasajero y maletas, sin ningún problema podríamos rebasar en la carretera. Me encanta porque tiene muy buenos frenos. Y definitivamente no es como que su fuerte las curvas. Sí las puede dar, pero no a muy alta velocidad, por la limitante de las llantas y la altura. Pero definitivamente responde muy bien. Entonces es una moto segura, sí. ¿Por qué? Por el control de tracción y por el ABS. Pero recordemos, ¿por qué rayos es buena esta moto? Bueno, no solamente por ser una touring, sino por ser una trail. Vamos a desactivar el ABS. Ahí está desactivado. Y vamos a también desactivar el control de tracción. Ahí está desactivado. Y ahora vamos a entrar al off-road, señores, que este es su verdadero fuerte. Vamos a darle un poquito de fuego aquí. ¡Wow! Tiene mucho torque, señores. De hecho, patinamos la llanta, aunque no lo crean. Y vean aquí, aunque está así bien feo, nuestra moto se puede comportar de una manera sensacional. Este es como que su hábitat natural, señores. Aunque es una moto grande, definitivamente se creó para estar aquí. ¡Ja! Le das tantito fuego y se siente muy bien. Vamos a regresarnos aquí. La suspensión responde excelente. O sea, es como si fuéramos en una nube, aunque es terracería, señores. Es impresionante. Obviamente voy parado para una posición más off-road y para poder ver qué hay más adelante.
pero si me siento, la suspensión responde excelente. Además de que es regulable, podemos meternos aquí sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este es un monstruo, señores. Es un monstruo de las carreteras, más bien del off-road. Entonces, si tú sientes que tu BMW o tu Cross Tourer, en el caso de Honda, no te responde de una manera correcta, pues necesitas algo como esto, un Africa Twin, señores. Que definitivamente ya entiendo por qué sí puede volver a competir en el Dakar. ¡Rayos! Así con el control de tracción desactivado, sí se vuelve un monstruo, ¿eh? No es cualquier cosa, señores, es una 1000. Y a pesar de lo que muchos piensan y que no les gusta tanto el sonido de Honda, para mí es una sinfonía, suena excelente esta motocicleta. Si yo voy sentado, se comporta de una manera excelente. El parabrisas, pues yo creo que si ya fuera una persona más alta, como de unos 2 metros, a lo mejor no se comporta tan bien. Vamos a meternos aquí, está medio feo. No, señores, las llantas que trae son excelentes. No le podemos dar tan fuerte a los road. De hecho se patina la llanta de atrás porque tiene mucho torque, y eso es lo que caracteriza esta motocicleta, que tiene torque bestial y controlable, obviamente. Y además de que nosotros lo podemos activar y desactivar. Incluso vamos a una zona un poquito más fea, aquí que está el pastito. Vamos aquí con los caballos, a ver si no me atacan. Miren nada más qué belleza, señores. Eso es lo que vale la pena vivir, señores. Tú, tu moto, el camino. Y esta moto se caracteriza porque puede salir del camino. Entonces eres tú y el mundo, señores. De verdad que se comporta excelente. Me sorprende la precisión con la que se comporta aquí en la terracería, o más bien en el off-road, porque ni siquiera llega a camino de terracería. Literalmente estamos en el off-road, pastito. Tiene muy buen control. Es más, nos pasamos por lo más feo y excelente, señores. Vamos a salirnos. Volvemos a la carretera y a darle, señores. Excelente motocicleta, señores. Definitivamente se las recomiendo. Nunca me había podido subir, pero ahora que logré que me la prestaran, definitivamente me enamoré, señores. Y bueno, a pesar de que es una moto alta, con un poco de maña, no tienes ningún problema. De hecho, solamente hay que pasar tu peso para bajar el pie, poner la patita y ponerla. Obviamente no es una moto para el tráfico, para la ciudad, pero es una moto que te va a responder más en el off-road y en la carretera. Incluso vean estas preparaciones, ya es para que pongas tus maletas. Y si eres un pasajero, de aquí te puedes agarrar muy bien y aquí puedes meter otra maleta, entonces está genial. Y esta moto el otro día la escuché con un escape de aftermarket y suena excelente. Incluso me encanta el sonido, es muy buena. Iluminación LED en todos los sentidos, adelante, atrás, a los lados. Me enamoré, señores. Literalmente esto es un avión, señores. Entonces, si tú quieres una, pasa a la página de Honda. Ahí podrás encontrar, te van a mandar a Honda Powerhouse, por lo menos si vives aquí en México. Y definitivamente la recomiendo. Así que pues bueno, amigos, espero les haya gustado. Déjame en los comentarios qué te parece. ¿Te gusta o no te gusta? Si te la comprabas o no te la comprabas. Yo sí me la compraba. Me enamoré, señores. Contras, ¿qué podríamos encontrar de contras? Que es una moto alta, pero ¿qué moto de trail no es alta? Entonces me gusta que tenga la opción de subir o bajar este asiento. Ahorita está en su posición más baja, de 850 milímetros, pero no es ningún problema, puesto que es muy fácil moverla. Eso está cool. No sentí que se calentara, le hemos manejado en el tráfico. Y como toda 1000, pues sí, no es su hábitat natural.
Esta moto te pide carretera, te pide off-road. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.